Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, y exaltamos porque solamente tú eres santo, eres digno de toda honra, de toda gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres, sino tu nombre, Señor. El nombre sobre el cual, Señor, todo hay cumplimiento, Señor. El cumplimiento de tu palabra, Señor. Tú lo dijiste, Señor, que todo lo que pidiéramos lo hiciéramos en tu nombre, Señor. Y creemos, Señor, que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor. Es exaltado en todo tiempo, Padre de los cielos. Te damos gracias. Te bendecimos por este tiempo que, Señor, tú dispones para nosotros, Señor, porque nosotros qué no querríamos hacer, pero tú eres el dueño de los tiempos y has dispuesto este tiempo, Señor, este momento, para que podamos, Señor, llevar tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, para que sea edificado, Señor, y sea levantado y siga obrando tu palabra, Señor. Esta palabra que trae vida, Señor. Esta palabra, Señor, que trae, Señor, ese renacer en ti, Señor, ese levantamiento, Padre, de toda postración, Señor, que despierta, Señor, que abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos entender la obra tuya, Señor, en nuestras vidas, el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado, Señor, y veamos ese cumplimiento de tu palabra que es fiel y verdadera, Padre. Gracias te pedimos que seas tú, Señor, alistando, Señor, abriendo los corazones para que esta palabra llegue, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote en cada uno, Señor. Mientras escucha esta palabra, tú hagas la obra, Señor. Tú que eres el Todopoderoso, seas haciendo la obra, Señor. Gracias, Padre, te damos en este tiempo. Bendecimos tu santo nombre y quedamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, sean bendecidos en este día. Pues es un gusto poder con ustedes comunicar, dar la palabra de parte del Señor. Hoy estoy en compañía de mi pastor que me está acompañando en este tiempo para llevar una palabra fresca de parte del Señor. Ya saben que pues es bueno compartir para que el Señor traiga revelación, no solamente a uno, sino que dos son mejores. Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo en compañía de Él y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Entonces, para que mi pastor se presente, para que vayan sabiendo. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Que esta palabra sea de bendición para ustedes y que el Santo Espíritu de Dios les dé más de lo que nosotros podemos dar. El Espíritu Santo de Dios les dé más porque Él obra en nosotros y nos abre más abiertamente ese panorama para que nosotros podamos entender en la sabiduría del Señor lo que Él quiere hablarnos. Así es, pastor. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre lo que es el servicio al Señor. Entonces vamos a tocar unos punticos ahí sobre la vestidura, el templo y el altar. Entonces podemos ver que el altar en otros tiempos pues fue algo que el Señor estableció. Pero ahorita en este tiempo pues nuestro corazón es altar y nuestro cuerpo es templo. Pero podemos ver que el altar y el templo no es lo mismo. El altar en otros tiempos era un lugar que hizo Moisés. Sí, hermana, nosotros tenemos una parte que nosotros compartimos y desde el mismo Edén el Señor, por decirlo así, hizo un altar, hizo un sacrificio. Ese sacrificio y que después Caín y Abel presentaron también. Abel presentó ese cordero para el sacrificio. Ahí tenían un altar. Igualmente todos estos hombres en la descendencia de Adán y Eva, ellos fueron enseñados a los altares, ¿sí? Y nosotros podemos ver que Abraham, que Noé, todos ellos hicieron altares. Mire, pastor, que es importante lo que usted dice sobre que Caín y Abel hicieron altar, porque el Señor dice que Él mira nuestro corazón
Entonces, ¿qué había ahí? Sí. ¿Qué había en esos corazones cuando el Señor recibió una ofrenda? ¿Cuál fue la intención de dar el uno realmente lo que debía y el otro no? ¿Cuánto quiso el uno agradar al Señor y cuánto el otro no? Entonces mire que es importante porque nosotros siempre decimos que no, que altar es lo que se enciende, no, es todo lo que hay en mi corazón forma el altar. Todo lo que hay en mi corazón forma ese fuego del altar, ¿no? Porque en el altar está ese poder de tocar el corazón de Dios y es donde realmente vemos el poder de cambiar un juicio de Dios. Sí, hermana. Entonces ahí podemos ver lo importante que es saber que esta forma directa de humillarnos delante de Él es encender altar. Mira, hermana, que ahí en Génesis capítulo 4 es lo que tú estás diciendo porque dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. ¿Sí? Mire, como sacrificio, dice aquí. Y dice, y Abel presentó de los primerizos de sus rebaños y de la grosura de ellos, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué estás abatido en tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces cuando él le dice la ofrenda aún está ahí, sí, pero tú puedes beneficiarte, tú puedes todavía apartarlo. Hermana, y es bien tremendo porque en el versículo 7 le está diciendo, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Entonces allí tiene que ver, o sea, al servicio del Señor, cómo nosotros ofrendamos al Señor. Y no estamos hablando de dinero, ¿no? Sí, sí, así es. No estamos hablando de dinero, sino cómo ofrendamos, digámosle, un tiempo para Él. ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo le damos al Señor ese tiempo de oración? ¿Cómo se lo damos a Él? Porque imagínese, pastor, que si ahora nosotros somos el templo y nuestro corazón es el altar, pero nosotros oficiamos con una vestidura. Claro, somos sacerdotes, ¿cierto? Entonces cuando nosotros tenemos altar, tenemos el templo donde ese altar permanezca y el altar está restaurado, porque también muchas veces, pastor, está el altar encendido, se puede encender el altar, pero si no está el templo restaurado, pues ese altar no va a permanecer. O si no tenemos la vestidura, entonces lo que usted dice, ¿cómo oficiamos un servicio? Y no es solamente ir a una prédica, sino cuando hay una reunión y nos convocan a todos. Porque es que el Señor se goza de lo que hay en nuestro corazón, de lo que sale de nuestro corazón. Claro, sí. Entonces, todo esto va siendo la leña para que el fuego permanezca en el altar. Pero mi templo tiene que alinearse también, pastora, al altar. Claro. ¿Ah? Mira, hermana, que como dice ahí, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. O sea que hay cosas en las cuales el Señor requiere que se hagan correctamente. Sí, porque mire que Él dice, la ofrenda por el pecado aún lo estaba anhelando. Sí. Le dice, aún quería que Él se dice, pero tú puedes beneficiarte de ella. ¿Y sí, cómo entonces sería ese beneficio? Sí, o sea, el beneficio viene es cuando se hace como está haciendo Abel. Lo correcto. Correctamente. Y era un carnero, porque era para sacrificio y era el derramamiento de sangre, porque aquí está diciendo la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado no es de vegetales, ¿sí? La ofrenda por el pecado no es de los frutos de la tierra.
sino que es un animal como el Señor se lo mostraba a Adán y a Eva, y que hizo un sacrificio y los vistió con las pieles. Entonces allí le está diciendo, estás ofrendando incorrectamente por el pecado, no estás ofrendando correctamente. Entonces, asimismo como las vestiduras que tú dices, asimismo como lo que es hacer el altar también, hay leyes para hacer un altar, hay leyes para las vestiduras. Hay leyes para ofrendar, hay ofrendas de paz, hay ofrenda por el pecado, hay ofrendas de diferentes cosas, pero entonces también hay unas leyes. Y discúlpame, hermana, que te robe el tiempo, pero estamos interactuando para que nuestros hermanos si tenemos el libro de Levíticos, el libro de Levíticos es para el sacerdocio, ¿sí? Entonces uno no puede decir, no, pero es que eso es del antiguo pacto, nosotros somos un nuevo sacerdocio, pero es que nos dejaron el principio. Nos dejaron el principio de que un sacerdote no se puede presentar como él quiera, porque por eso Nabat y Abiú fueron consumidos en el fuego, fueron chamuscados. Porque se presentaron como no debían. Incorrectamente. Entonces el Señor dice, correctamente, y no serás asceto. Entonces yo voy a ser asceta, es en la forma en que yo me presente. Claro. Entonces de cómo me presente es que depende cuánto él ascete. Entonces podemos ver que entonces Abel se presentó correctamente delante de él. Pero la enseñanza la había tenido su papá y su mamá allá en el Edén. Y le dijeron, así es. Y sacrificaron e hicieron un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Entonces aquí ellos están ofreciendo eso. Entonces podemos ver, hermano, gracias pastor, podemos ver cómo todo lo que conlleva el prestar el servicio al Señor. No es solamente que nosotros vamos a decir que nos vamos a la oración, que vamos a evangelizar, que no. El servicio al Señor trae una entrega total, pero sobre todo es que Él lo acepte, que sea de agrado delante de Él. Entonces, en estos tiempos, el Señor a muchos nos ha llamado, o casi a todo su pueblo, el Señor lo está llamando a una intimidad, a un conocerse, a una limpieza, que es lo que gracias al Señor por la misericordia y el amor que ha tenido con nosotros, ministro, que nos ha ido llevando en esa limpieza. Porque podemos ver, porque el templo necesita ser limpiado. El templo necesita estar en un orden. Si vemos un templo físico, ese templo tiene que tener unas restauraciones. Ese templo tiene que tener cuidado. Ese templo se le tiene que invertir. Mira, hermana, que en el templo de Salomón eso fue lo más grandioso. Amén. O sea, lo que tú estás diciendo acerca del templo, eso no fue cualquier casucha que se hizo. Eso fue, pero tremendamente. O sea, el Señor le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme lo había visto en el Monte Santo, ¿sí? Y vio el tabernáculo celestial, ¿sí? Donde Cristo Jesús presentó su sangre. Pero Él lo hizo allí y eran cortinas, eran madera, eran pieles de tejón, pieles de animales. Cuando el rey David hace el plano y construye y tiene todos los elementos para su hijo Salomón que lo haga, lo que hace Salomón es, pero grandioso, es hermoso, ¿sí? Ese templo. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta todo lo que corresponde al templo y lo que era el sacerdocio, como debía de presentarse también. Y David aún coloca los cantores, porque en el tabernáculo de Moisés no habían cantores. Así es. Empezando, pastor, que cuando Salomón hace el templo, primeramente que todo, el Señor no deja que David lo haga, porque sus manos ya habían tocado sangre, ¿cierto? Entonces, él empieza desde ahí a seleccionar esa limpieza con que él quería que fuera hecho todo lo que se iba a hacer. Y cuando David empieza, él hace arpa, hace muchos instrumentos. Pero ¿para qué él hacía instrumentos? Porque él no solamente era el templo, sino que dentro del templo tenía que ir adoración.
y eran 24 horas. 24. Y eso es lo que muchas veces el Señor nos dice a nosotros, ¿no? Que debemos orar y que debemos de ser, cuando Él dice que debemos de, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el templo se construyó, pero esa adoración era lo que se movía ya, lo que movía la presencia de Dios. A través de la adoración, el Señor se podía manifestar, se manifiesta en los sacrificios. Entonces Él busca es que nosotros tengamos un corazón adorador, un corazón que tenga que sea altar, donde se lo adore, que donde se humille, nos humillemos delante de Él, pero también que nos presentemos como debemos de ser. Entonces, en la palabra nos dice aquí ¿qué es? En Primera de Crónicas. Capítulo 29, versículo 22, nos dice, y comieron y bebieron delante de Yahvé aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez las vestiduras del reino a Salomón, hijo de David, y ante Yahvé le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Tremendo, porque mire que dice que bebieron y comieron, ¿no? Y que con gran gozo, y ese día le dieron por segunda vez vestidura, quiere decir que ya él tenía la primera. Entonces ya en él había una vestidura. Y en Samuel, en Primera de Samuel 12 y 14 nos dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé, y David estaba vestido con efod de lino fino. Sí. Entonces, ¿cómo son nuestras vestiduras? ¿Cómo me presento yo? ¿Y qué estoy haciendo para restaurar mi altar? Porque es un tiempo donde nosotros como siervos, como hijos, como esos servidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a hacer una obra, pero es cómo yo estoy haciendo la obra, cómo yo estoy trabajando. David tocaba también que era capaz de hacer paz, de traer paz, consuelo al rey, a Esaú, porque dice que él danzaba. En 1 Samuel 16 podemos ver lo que dice, que él se movía, que él danzaba y traía ese refrigerio a este rey, y era que a través de la adoración. Entonces podemos verlo esto en 1 Samuel 16. Ahí podemos ver cómo todo lo que hacía la adoración. La adoración va más allá de solamente decir que nosotros alabamos, cantamos, y ya aquí tenemos muchas prédicas donde nos han hablado de la adoración, donde ha venido esa explicación, que esperamos que ojalá las puedan leer, las puedan escuchar. ¿Para qué? Para que tengan ese entendimiento de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor quiere, de qué es la adoración, qué es adorar al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a 1 Samuel 16, para que veamos qué nos dice la palabra. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 23. Sí, entonces vamos el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire, a mí esta palabra me lleva, hermanos, a este entendimiento. Cuando tu altar, cuando tú estás dando el servicio correctamente, acepto delante de Dios, tienes todo lo que el Señor te ha dado, has guardado, has cuidado tu templo, pero tus vestiduras
están puestas y tu altar está encendido, el Señor se va a mover de una forma increíble que ni tú ni yo vamos a entender. ¿Por qué? Porque mira que dice que con solamente el tocar, ¿por qué? Porque nosotros somos una adoración para el Señor. Y Él se glorifica a través de nosotros. Pero ¿qué hay en nosotros que le produzca ese gozo? Porque no es solamente porque yo sé, ¿qué es lo que hay en mi corazón que trae esa adoración, ese gozo, para que Él se manifieste? Y donde tú hables, donde tú digas algo, Él respalde lo que tú estás haciendo. ¿O qué, pastor? Sí, hermana, es importantísimo, o sea, la salud espiritual. ¿Sí? Amén. Es importantísimo la salud espiritual, porque aún el apóstol Pablo nos habla a nosotros que hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Sí. Y aún el Señor Jesús le dice a la samaritana, porque la samaritana le está preguntando, nuestros padres nos dicen que es en este monte que hay que adorar, y ahí estaba el becerro, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Tremendo, sí, pastor, porque ¿cuántas personas no hay heridas y no pueden oficiar o no pueden sentir ese gozo o no pueden ejercer su ministerio por lo que hay en su corazón? Entonces, sencillamente, a veces le podemos echar la culpa a otro, pero es que hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí que no deja que yo me goce y que ese gozo sea acepto delante del Padre y Él lo reciba y yo pueda seguir caminando? Entonces vemos aquí en lo que usted me dice, hay mucha herida en los hermanos creyentes, hay muchos daños por distintas circunstancias, pero entonces vemos que como sacerdotes que somos, debemos ser sanados. Mira, hermana, que la samaritana, sí, ella tenía su daño, porque el Señor le pidió agua. Y ella dijo, ¿no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan? O sea, habían daños en las vidas de ellos. O sea, en los samaritanos había una vida, y en los judíos también igualmente se rechazaban. Entonces muchas veces en la vida de uno, yo recuerdo hace tanto tiempo, hermana, que el Señor, yo estaba adorándole y levantaba las manos y estaba cantándole al Señor, cuando el Señor me dijo, ve y pídele perdón a ese hombre. Y yo lo mandé a mirar y digo, pero Señor, si yo no le he hecho nada, ¿por qué le voy a pedir perdón? Ve y pídele perdón. Y yo no le he hecho nada. Entonces yo le dije al pastor, pastor, mire que el Señor me dice a mí que le pida perdón a ese hombre, pero yo no le he hecho nada. Y entonces me dijo el pastor, me dice, hermano, si el Señor le está diciendo que vaya y le pide perdón, vaya y pídale perdón. Y si se vuelve un alboroto esto, entonces le dice, vamos a hablar con el pastor. Y entonces resulta que hasta el cual volvió el Señor y me dijo a mí, ve y pide. Yo estaba adorando y me dijo, ve y pídele perdón. Y entonces yo me fui a pedirle perdón. Y entonces el hermano me miró con ojos de fuego. bonito. Y me dice, ¿lo estás haciendo en la carne o lo estás haciendo en el espíritu? Y entonces yo dije, ay, sí, hay algo en el hermano. Y entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Hablemos con el pastor terminado el servicio. Pero es eso, hermana, sí, que uno, si realmente uno adorara con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón sincero, el Señor recibiría esa adoración, así como le dijo de Abel y lo otro que Caín tenía su problema. Sí, entonces, y él fue el que no hizo las cosas correctas y quedó resentido con la otra persona, con el hermano, y mire todas las consecuencias. Entonces, mire lo importante, lo bonito de esto, pastor, porque cuando uno se quita, en este tiempo hay hermanos sin vestiduras que no pueden, no quieren oficiar. Y eso me acuerdo porque usted va a un tema sobre las vestiduras, y entonces yo mirando ese tema de las vestiduras, yo decía, hay hermanos que hasta posiblemente yo en un tiempo me las quité y se quitan las vestiduras. Y ¿sabe qué? Y cuando uno recibe una vestidura,
quiere decir que uno recibe un poder y una posición. Mire cómo uno abandona todo, porque ¿y es para qué? Para ejercer una función. ¿Quién te dio esa función? Es un servicio del propósito que el Señor tiene contigo, que te lo ha entregado. Entonces, en esta palabra, léela. Ahí en Primera Crónicas 29, 22 que estamos hablando, dice aquí que y comieron y bebieron delante de Yahvé aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. O sea que lo que tú estás diciendo, él es rey, sí, tiene rey, es rey y puede vestir como rey, pero también tiene una investidura, ¿sí? Igual nosotros como hijos de Dios tenemos una investidura de poder, una investidura de autoridad. Exactamente, y dice que esa investidura es para ejercer función. Sí. Es un bien concedido, miren, tremendo, claro. Porque entonces, ¿y cómo lo despreciamos cuando dice que es un bien? Dice que cualquiera que está en eminencia fue investido por una autoridad legal y espiritual. Entonces, es que hermano, nosotros vemos cuando se va a posicionar un presidente que le dan, o sea, le dan esa cinta y que le dicen que es el presidente de Colombia, por ejemplo. Amén. Y aparte de eso le hacen firmar y le hacen, o sea, todo el protocolo de la investidura. Y mira que con nosotros no es distinto, porque es una capacidad y un reconocimiento que nos hacen para participar en un proceso de formar y controlar un gobierno. ¿Qué nos ha entregado el Señor? El reino de Dios. Entonces, es para que nosotros, ahora dice, y nos dan la capacidad, y es un reconocimiento que el Señor nos hace como sacerdote. Entonces, cuando yo no oficio, yo me quito mi vestidura, entonces yo no estoy reconociendo mi sacerdocio delante de no estoy preparándome ni estoy lista para un servicio. Mira, ¿cómo sería? Pero mira, hermana, es que eso lo que tú estás diciendo es muy tremendo. ¿Por qué? Porque, hermana, recordemos lo que estamos hablando los domingos acerca de un pueblo sin identidad. Aleluya. Entonces, cuando el pueblo no tiene identidad, entonces, o sea, desconoce mucho. Puedes conocer que tiene una vestidura sacerdotal, puedes conocer que tiene ese poder, que tiene la autoridad, puedes conocer que puede entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, puedes conocer todas esas cosas. Yo creo, o sea, yo me pongo a pensar a Caín, ¿por qué presentó vegetales? ¿Por qué presentó? O sea, sé que él cultivaba, porque dice, y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción, ¿sí?, del fruto del suelo. Pero, pastor, es ahí como cuando uno dice, bueno, aunque yo sé las reglas, pero yo voy a hacer lo que yo quiero, porque él pudo ir y vender lo que tenía y comprar el cordero y llevar y dar lo que realmente... Hacer un cambio. Exactamente. Un trueque. Y dar lo que tenía que... Pero eso es como cuando... No, yo voy a hacer lo que quiero cuando me están diciendo a mí que es esto. Entonces... Y muchas veces pasa así. Entonces nos vamos y queremos hacer... Entonces nos dicen, es por aquí. Entonces caminamos en sentido contrario. Nosotros hablábamos de que... el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es importante, porque o no lo conozco, no conozco cuáles son las reglas de presentar el sacrificio, o no quiero hacerlo así, ¿sí? Así es. Lo quiero hacer como yo pienso, como yo creo. Y hay unas reglas, hay unos principios. Está todo terminado. ¿Sí? Ese libro de Levíticos sé que es para el sacerdocio levítico, ¿sí? Arónico, pero si usted ve, hermana, cuando yo me presento como sacerdote delante del Señor, yo también tengo que limpiarme con la sangre de Cristo, y allá se limpiaban con la sangre de los corderos, hacían sacrificios. Así es. En la fuente de bronce se tenían que lavar, yo tengo que lavarme también con agua pura, vestirme con las vestiduras sacerdotales, todas esas cosas esa es la base. Sí, porque así es, pastor, porque es un servicio para Él, es el servicio que Él nos ha dado, y dice que ese servicio
nos hace un testigo. Estamos testificando aquí en la tierra de Él. Pero ¿cómo me debo presentar? Como con las herramientas que Él me ha dado. ¿Cómo me están viendo a mí como altar? ¿Qué está fluyendo en mi altar y cómo me están viendo como templo? Sí. Si están viendo un templo que da testimonio, porque la palabra dice que somos carta leída, si están viendo un templo que da testimonio, porque están viendo un cambio en mi vida, pero aparte de eso, lo que sale de mi altar que es capaz de impregnar a otros. Ese juego del Espíritu Santo que se aviva cada día en nosotros y que da testimonio que en nuestra manera de hablar, de contestar, de mirar, todo lo que sale, porque dice que engañoso y perverso es el corazón. Entonces todo es de aquí. Entonces vemos cómo podemos ser engañados, nosotros mismos nos podemos engañar. Y esa investidura incluye, dice la palabra, un juramento. Entonces vemos aquí en qué palabra es. Vamos. Hermana, mire que usted dice que nosotros tenemos testigos, ¿sí? Y ahí en Hebreos capítulo 12, el versículo 22, porque están haciendo una similitud sobre cuando el pueblo de Israel se presentó en el monte de Sinaí, y que había sonidos de trompetas y había todo eso, y que pues estaba Moisés espantado, dice aquí en el 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que, o sea, nos está diciendo a nosotros, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice que nos hemos acercado, o sea, tenemos esa cantidad de testigos, ¿sí? No solamente los seres humanos acá en la tierra, sino que cuando hacemos ese servicio al Señor, nos acercamos a este lugar celestial, hermana. A este su lugar celestial es donde nosotros nos acercamos. Tremendo, tremendo todo eso, pastor, porque yo no lo había entendido de esa manera, pero de verdad que es muy bonito, porque dice que en este tiempo, pastor, el Señor está tratando con su pueblo, porque estamos esperando un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces viene ese derramamiento para el pueblo de Dios. Y podemos ver en Hechos 4, para que podamos entender un poquito lo que dice la palabra, Hechos 4, 29, 31. Vamos a la palabra primero. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es. Entonces miremos, hermanos, que dice que ellos estaban unidos y ellos pedían ese denuedo para hablar, pero primero tuvo que llegar ese juego. Nosotros tenemos un juego, ya es el Espíritu Santo, pastor. Pero cuando nosotros vamos limpiando, despojándonos de todo, vamos sacando, ese juego, el Espíritu Santo se aviva más en nosotros. Viene un derramamiento. Y ese derramamiento es para que hablemos con ese de nuevo, que hablaron estos hombres. Pero ellos pedían que el Señor extendiera su mano. Pero es un derramamiento para el Señor obrar a través de nosotros, por medio de su Santo Espíritu, que nos va a llenar para que podamos ejercer ese servicio al cual nos ha llamado como sacerdotes. El altar esté encendido, pero si yo no tengo mi altar encendido, si yo no me he despojado de todo eso que me ha venido trayéndome daños, que un día avanzo un día y retrocedo 3, 5, 6 días, y que creo que todo el mundo tiene la culpa menos yo,
Y mientras yo no cambie mi actitud, yo no voy a poder tener mi altar encendido. ¿Y para qué necesito yo mi altar encendido? Para que el fuego del Espíritu Santo se manifieste y esa llama empiece a arder. Y empezar yo a oír, a escuchar la voz. Todo lo que viene del Espíritu Santo es fuego. Porque vas a abrir tu boca y los enfermos se van a sanar. Vas a abrir tu boca y los ciegos van a ver. Porque es el fuego, el poder. Y esa unción es la que viene. Pero necesitamos ser entendidos de que nosotros fuimos llamados para un servicio. Nos escogieron desde antes de la fundación del mundo para un servicio. Y el Señor nos está utilizando. Entonces, por esta, dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Y mire, pastor, que esa disciplina sí que la necesitamos. Lo digo también por mí, estoy aprendiendo disciplina, hermanos. Pero le cuento que esa disciplina, hasta que no nos disciplinemos nosotros mismos, porque queremos tener todo y querer seguirnos gobernando. Y el Señor dice en la palabra que todas las autoridades fueron puestas por Él aquí. Y entonces nosotros queremos saltarnos y no es así. Primeramente, Él es la cabeza. Pero cuando yo me meto en obediencia a lo que Él estableció aquí, yo empiezo a hacer un servicio para el Señor. Y uno de los servicios que me lleva a la obediencia es que yo voy a hacer lo que Él estableció aquí para que yo haga, camine, entienda y obedezca. Pero ahí es el punto, que nadie quiere obedecer. ¿Por qué? Porque es otro hombre. Hasta que no empecemos a desarrollar nuestra mente. ¿A qué fuiste llamado? ¿A qué? ¿Escogió a qué? Con un propósito, es verdad. Hay un propósito, pero ese propósito, todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermana, que es importante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo, es un consejo, ¿no? Avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, lo que es el altar, ¿no? Sí. El altar debe estar encendido, ¿sí? Y es avivar ese fuego del altar. Y a mí me llama mucho la atención cuando Jeremías le decía al Señor que Él no iba a hablarle, que Él no iba a hablar la palabra que Él le había dado. Y decía que había un fuego dentro de Él que ardía. Sí, que ardía ese fuego. Y tenía que hablar. Y que tenía que hablarlo. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú estabas hablando aquí que ellos pidieron al Señor el Espíritu Santo que viniera, ¿sí? Dice que viniera con ese denuedo, ¿sí? Y entonces aquí muestra cómo el Señor llegó y vino con el Espíritu Santo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estaban esas personas delante de Dios, del Señor, para que Él escuchara esa oración y viniera? Claro, estaban listos, estaban preparados, tenían el altar encendido. Claro. Y lo que hizo el Señor fue acabar de darles más, de dar lo que ellos necesitaban. Y eso es lo que Él quiere en estos tiempos, que nuestro altar permanezca encendido para Él poder darnos más de lo que Él quiere darnos, porque Él quiere darnos, ¿ya? Entonces, aquí donde dice pastor que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos... Esa es la autodisciplina, el dominio propio. Entonces, si yo no tengo este dominio propio, es la autodisciplina, entonces
yo voy a vivir en cobardía, muchas cosas me van a atemorizar. Claro. Y no me van a dejar avanzar. Entonces, muchas de las cosas que impiden mi caminar es el temor y es la cobardía. Sí. Entonces, por cobardía, entonces a veces, aunque reconozca, aunque sé, no avanzo. ¿Por qué? Porque eso, y dice que no, que el Señor nos da es un espíritu de poder. Entonces, creer lo que Él me ha entregado a mí, lo que yo soy en el reino, porque dice que nosotros es para oficiar en su reino. Claro. Entonces, ¿quién soy yo? Él dice que somos reyes y sacerdotes, Él es el rey de reyes, pero Él dice que somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, ¿quién soy yo en el reino? Si me pongo lo que Él me ha dado para ejercer, porque dice que mientras, y el Señor es tan así, que Él reconoce, Él sabe las vestiduras, Él ve nuestras vestiduras. Porque mire que mientras Aarón en ese tiempo las utilizó, cuando sus hijos hicieron lo que hicieron, y él allá adentro no le pasó nada, pero cuando él salió, aún el Señor después lo reprendió. Sí. Pero no mientras tuvo las vestiduras. Claro, cuando él subió al monte y se quitó las vestiduras, ahí quedó. Ahí quedó. Entonces mire cómo todo lo que puede hacer el enemigo con nosotros si nos ve sin vestidura. Si no estamos revestidos. Mira, hermana, yo me pongo a pensar eso y yo digo, todo eso es una sombra y una figura de lo que es ahora Amén. En Cristo Jesús. ¿Sí? Todo el antiguo pacto es una sombra y es una figura, porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero igualmente todo era algo profético de cumplirse, por ejemplo, lo del Señor Jesús y todo ello, ¿sí? Y entonces a mí me llama la atención es esto. Allá les sucedió. A Aarón cayó tieso. Sí. Ahí murió Aarón. Pero la misericordia del Señor es grande. La misericordia del Señor a nosotros nos muestra esa muerte como una separación de Dios. Aleluya. ¿Sí? Así es. O sea, a Aarón usted oficia sin vestidura, a usted no lo reciben. Usted cae frito ahí como lo que fue Nabat y Abiú, ¿sí? Ellos oficiaron ebrios, dicen que eran ebrios, dicen que hay varias opciones que se pueden decir de qué fue lo que les pasó, que ellos traspasaron el lugar santísimo, también porque el Señor después de eso, Él empieza a dar unas reglas de que no hayan tomado vino de sidra, ningún tipo de vino, o sea, como para la borrachera, que no traspasen el velo. O sea, el lugar santísimo, que ahí solamente es del sumo sacerdote. Y ahí dan varias cosas que el Señor empieza a hacer un reglamento. Entonces, nosotros podemos ver, hermanas, es que el Señor tiene misericordia con nosotros. Allá pasó en vivo y en directo. Sí. En nosotros nos apartamos de Dios. O sea, cuando no tenemos un altar encendido, pues nos enfriamos. ¿Sí? Sí, pues mire, pastor, tan tremendo lo que usted dice, la sombra y figura, porque vemos ahí con lo que acaba de decir usted, que por eso el Señor no permitió que David hiciera el templo. Él no permitió, pero vemos la oración tan grande en este hombre que aún no le importó que la esposa lo despreciara. ¿Ah? Y entonces, ¿cuánta adoración también hay en mí que me permite yo mostrarme? Es muy tremendo lo de Mical, hermana, cuando usted se refiere a eso, porque David era el dulce cantor de Israel. David era la lámpara de Israel. ¿Sí? El fuego, imagínese. Y el dulce cantor. El fuego. Y entonces, el dulce no cantor. Solamente tenía el fuego, sino que tenía la adoración. Entonces, cuando ellos llevan el arca, sí, la van a llevar a Jerusalén. O sea, y él está en danza, él está en todo esto, sí, y con el efod, y entonces él danza para el Señor y Mical lo ve desde la ventana y lo desprecia. Y ella le dice a él, y él dice, yo no lo estoy haciendo para el pueblo, lo estoy haciendo es para el Señor. Sí, y entonces sí, podemos ver ahí que él no tenía ningún problema, él sencillamente, era adorando al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque se van a burlar de nosotros, se van a reír, van a hacer muchas cosas, pero es a quién yo estoy adorando, a quién le estoy yo levantando una alabanza.
que vean la desnudez, pero la desnudez de mi corazón delante de Él, que es acepto, que Él lo va a aceptar, que Él va a recibir. Mire lo que dice aquí la palabra en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Porque nosotros tenemos ese altar, pero nuestro corazón debe estar en todo momento en esa unidad con Él, en esa adoración, en esa oración. Entonces, tremendo, pastor, porque lo que usted habla ahora sobre Caín, y acá vuelve y lo repite, ¿no? Dice que para que Él los lleva, para que sean aceptos. Los sacrificios, sus sacrificios serán aceptos. Entonces, Él ve nuestra oración, Él ve nuestra alabanza, y Él dice que nos lleva a su monte para recrear en mi casa, en nosotros, lo que hay dentro de nosotros. Cómo realmente, lo que usted una vez, cuando habla de cantares, que me vine aquí, cuando le dice que entre a su huerto. Ah, sí, la amada que Ajá, dice, que entre a su huerto. Y entra a mi huerto. Exactamente. Entonces, sí. ¿qué Él está viendo en nuestro corazón cuando Él viene aquí a este templo, su casa, sí, su morada? ¿Qué sacrificio vivo y santo? Ve, ya todavía sigue viendo orgullo, doblez, mentira, resentimiento, o nos estamos sencillamente gozando en Él, porque nos interesa hacemos el sacrificio, pastor, de ir a la cruz. Hacemos el sacrificio de llevar toda la cruz. ¿Por qué? Porque queremos morir para tener ese sacrificio vivo y entregárselo a Él. Entonces, tremendo eso. Mira, lo hermana, que esta palabra nos puede decir. En decir. Cantar de Cantares, capítulo 4, dice en el versículo 16, dice: levántate, Aquilón, y ven austro, sopla en mi huerto, desprende sus aromas. O sea, el soplo del Espíritu. Sí. El Espíritu Santo, lo que es el viento del norte y el viento del sur, que sí. El viento del norte tiene que ver con la presencia de Dios, y el viento del sur tiene que ver con la restauración. Nosotros lo tenemos en YouTube allí, sí, sobre los vientos, y dice aquí: venga mi amado a su huerto y coma de sus dulces frutos. ¿Sí? Aleluya. Es la invitación, la invitación que nosotros le podemos decir. Y las aromas. Y dice aquí: yo vine a mi huerto, o sea, el Señor vino a su huerto. Oh, hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Todo eso debemos de producirlo. Y todo esto, pastor, es adoración. Claro. y es altar. Sí. Es lo que el altar. Y el huerto somos nosotros, el templo. El templo. Qué hermoso, sí, de verdad, pastor. Y por eso, hermana, aquí en Romanos, la cita que usted tenía por aquí en Romanos, ¿a dónde estás? Aquí, mírala. Romanos 12. Sí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tremendo. Amén. Sí. Amén, amén, amén. Así es, pastor, porque dice entregar el cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho. Es una entrega entregarnos total. Todo, sí, todo nuestro ser en un sacrificio vivo y santo. Y dice aquí, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. No es solamente cantando. No es cantando. Sí. No es solamente cantando. Y aquí el apóstol Pablo, en la revelación por el Espíritu, es lo mismo que está Caín y Abel. ¿Sí? Entonces Abel presenta el cordero. Sí, porque presenta un cordero como sacrificio,
¿sí? Para hacer ese derramamiento de sangre allá. Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo a nosotros, preséntense ustedes como sacrificio vivo y santo, agradable. Y esto ese sacrificio, o sea, debe ser algo espontáneo, no algo que me obliguen, ¿no? Sí. Debe ser algo espontáneo porque a Él le agrada. A Él le agrada. O sea, ese deseo que nosotros tenemos de transformar nuestra vida, de cambiar, o sea, para que haya ese fuego en el altar, de reconstruir esas ciudades, el templo, como tú decías ahora, ¿no? Sí, porque aquí podemos ver también en el versículo, este es Isaías 61, 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, cuando ahí nos habla los escombros, nos habla de ruina, nos habla de ciudades arruinadas, todo eso, no es ciudades en sí, estamos listos, preparados para ir a levantar otros templos. Sí. Nehemías levantó el templo que estaba acá, que había años, nosotros vamos a ir a restaurar, pero es el templo, como decir, a personas. Esos templos, esas ciudades arruinadas, que están asolados, que tienen dolor, que tienen tristeza. Entonces dice que a ordenar, a poner un orden a todos estos afligidos de Sion, sí, que se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces es irlos poniendo en el lugar que el Señor les tiene. En el Señor quitarle todo luto, toda tristeza. Dice que un manto de alegría. ¿Y en quién está ese manto de alegría? Si no es en Él. Entonces dice, plantío de Yahvé para gloria de Él. Entonces mire que todo esto que vamos a hacer es que el servicio a Él. Para Él que es el dueño de la gloria. A Él sea la honra. De verdad que un tema muy, muy bonito. Y entonces muy edificante. Entonces vamos, hermanos, a la palabra a Hebreos 10, 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces podemos ver esta palabra, hermano, grandiosa, ¿cierto? Y todo lo que nos enseña, ¿no? Entonces dice que nos acerquemos. Primeramente en el 21 nos dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios Cristo, el sumo sacerdote. Ajá. Entonces dice en el 22 que nos acerquemos con un corazón que sincero, en plena certidumbre de fe. Pero que nuestro corazón debe estar limpio, purificado de todas las cosas que hemos venido trayendo, que hemos purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La palabra. Este mismo es el ritual que hacían los sacerdotes levíticos.
esto era lo que se hacía. Había un sumo sacerdote, en este caso era Aarón, y los hijos debían acercarse con o sea, tenían que haber hecho un sacrificio primeramente por ellos, para que pudieran entrar limpios. Y entonces el Señor nos habla a nosotros de acercarnos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, que esta es la gracia, ¿no? Esto tiene que ver con la gracia, y purificados los corazones de mala conciencia. O sea, ahí está lo del altar, el fuego del altar que usted nos habla, mi hermana. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y el fuego consume, el fuego, él consume, el Espíritu Santo consume todo lo que hay. Pero aquí lo que me gusta en el 23, pastores, que dice que no seamos no flutemos, que como que dicen que es mantenerse firme. Y esa firmeza es confianza. ¿Ah? Y esa confianza es la esperanza que nosotros tenemos en lo que el Señor nos ha dicho, en lo que el Señor nos dice, ¿no? Y también nos habla de que consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a la buena obra, que todo esto es lo que va a pasar en Isaías 61, nos vamos a ir a preparar. Entonces vemos cómo el Señor hace, y Él hace como quiere. Entonces dice, y no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces cuando nos habla de exhortándonos, está hablando del consejo, de la orientación que nos puede dar, porque muchas veces yo puedo creer que estoy bien, y aseguro que estoy bien, pero de pronto otra persona puede ver lo que yo no veo. El Señor le puede mostrar a un hermano, no, dile a esta persona, aquí está fallando. Entonces, ¿cómo recibo? Miren, hermana, que aquí tiene que ver también como las vestiduras que nos hablabas, ¿sí? O sea, lo que es el corazón, o sea, tener un altar en fuego, o sea, allí esos son los indicios de las vestiduras, ¿sí? De las vestiduras de ese sacerdocio. Y el Señor nos habla de vestirnos y de revestirnos de Cristo Jesús. Entonces, es importante, hermana, que nosotros miremos acerca de esa vestidura. Es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces esa vestidura, porque el profeta Isaías en el capítulo 1, el profeta habla, dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Y si tus pecados fueran como la grana, serán, nos dice aquí en Isaías 1:18, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Amén. Así es, pastor. Entonces, eso es si quiere, es mi decisión. Sí. ¿Ah? Porque dice que teniendo oídos no oyen, y teniendo ojos no ven. Entonces, pero algo que me llamaba la atención ahorita que estamos ahí sobre el consejo, que decíamos del consejo. Entonces, a veces también no reconocemos la vestidura de otra persona. Sí. Y eso también, y entonces nos la saltamos. ¿Por qué? Porque no reconocemos. Y como no reconocemos esa investidura, entonces no la menospreciamos. Y al hablar, hablamos de una manera incorrecta de esa persona. Sí. Podemos hablar de esa persona incorrectamente, o podemos no recibir lo que viene de parte de Dios a través de. ¿Por qué? Porque no le tenemos en cuenta la investidura que el Señor ha puesto sobre esta persona. Porque muchas veces el Señor, sabemos que todos somos sacerdotes, que sobre todo hay una investidura, pero el Señor pone una vestidura especial, como decir los pastores, ellos tienen su vestidura para oficiarle a su pueblo que el Señor les ha dado. Pero entonces muchas veces no la saltamos o no la aceptamos. Mira, hermana, que lo que tú hablas, o sea, en el antiguo pacto con el rey David, nosotros vemos cómo él le tocó la investidura, la vestidura del rey Saúl. O sea, porque fue su manto, ¿no? Y es una investidura. Sí, es una investidura
de rey. Sí. ¿Sí? Y él le cortó el borde de ese manto. Y mire, tremendo pastor, porque con nuestra boca tocamos ese manto. Tocamos ese manto, entonces, ¿en contra de qué nos estamos yendo en ese momento cuando tocamos el manto? Porque David después le dio temor. Sí, claro. Claro, entonces, porque es delante de Dios. Sí. Delante de Dios que estamos yendo, porque estamos tocando. Entonces, a veces no respetar al hermano. Entonces, a mí, por ejemplo, me aterra cuando yo veo, por ejemplo, padres que tienen un llamamiento ambos y no se respetan. No se respetan porque sencillamente yo soy la mamá, yo soy el papá, pero no ven que hay una investidura de parte de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a la pareja. Exactamente. Cuando el Señor llama a la pareja, y entonces es tan tremendo eso, hermana. Y el rey David, en una segunda oportunidad, también él tuvo esa segunda oportunidad, y en primera de Samuel 26, nos dice que entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y será inocente? Así es. Entonces, mire, ¿cómo podemos nosotros, cómo nosotros podemos tener no tener ese cuidado y saltarnos esa investidura que hay sobre otra persona que el Señor ha puesto? Entonces, vamos sobre el ministro, sobre lo que el Señor haya puesto. Entonces, con nuestra boca tenemos, por eso dice el Señor que hay una palabra que dice en Proverbios que guardemos nuestra lengua para que nuestra conciencia esté tranquila. ¿Por qué? Porque podemos acarrear mucho cuando nosotros con nuestra boca tocamos un ungido del Señor. Y esto tiene que ver entonces también, o sea, en el antiguo pacto está la vestidura, y que David hizo esto y que lo iba a matar. O sea, Abisai le dijo que le diera la oportunidad para matarlo. Sí. Y él dice: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y será inocente? Entonces, estas cosas nosotros no las tenemos en cuenta ahora, en estos tiempos. No las tenemos en cuenta. Así es. Y entonces, pero miremos lo delicado que es. Entonces, como no las tenemos en cuenta, entonces mire cuánto no se desprotija de los pastores. Bien o mal, él es el que tiene que dar el veredicto, por decir algo sobre ellos, no nosotros. Hermana, mira que los ángeles conocen esa autoridad y conocen eso, porque Miguel dice que Yahvé te reprenda. Sí. Satanás, Yahvé te reprenda. Eso y le dicen el nombre que el Señor les dio. Sí. No le dicen otro nombre ni nada de eso. Entonces, entre los ángeles conocen esas autoridades, y aún cuando está caída, no infieren juicio contra ellos ni nada. Y mire lo delicado, pastor, porque ¿cómo se detuvo la obra cuando María murmuró sobre Moisés? Ah, sí. Se detuvo la obra porque le dio lepra. Le dio lepra por hablar de Moisés, ¿no? Y le dio lepra. Entonces, mire cuánto hoy en día, si nosotros no empezamos a cuidar nuestra manera de hablar, cuánta lepra puede venir a nosotros, y nuestro templo va a ser dañado. Hermana, es que, como les digo, el antiguo pacto fue una sombra, una figura. Aleluya. Y entonces a ella le dio lepra, y el Señor le dijo, y si te escupen en la cara, no sería
también aborrecía tal cosa. Ella estuvo una semana por fuera, 7 días por fuera estuvo el campamento. Y el campamento se detuvo. Cuando ella entró al campamento, entonces la nube se movió para seguir hacia adelante. Eso es bien interesante entonces, lo que usted está diciendo, entonces, nosotros, entonces, en nuestra manera, a veces el Señor se quiere mover, pero por una persona que esté en contra de toda la obra del Señor, porque al estar en contra del ministro o de la persona que han puesto ahí, se está en contra de la obra. Mira, hermana, que, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, porque, o sea, allí se detuvo, ¿sí? Y a María le dio lepra, ¿cierto? O sea, ¿cómo se puede detener la obra en esa persona? Porque es que, hermanos, como les estaba compartiendo, que nosotros no debemos de ver a nuestro prójimo con estos ojos y con estos oídos. Nosotros debemos verlo espiritualmente como el Señor lo ve. ¿Sí? Y si estoy aquí al lado de una profeta, yo no puedo verla en el sentido físico ni nada de eso, sino que es una profeta de Dios. Y entonces allí es el punto que mi vida, o sea, mi vida se puede detener todo lo que el Señor me ha dado a mí. O sea, es que nosotros no alcanzamos a entender todo lo que nosotros somos en Dios, en Cristo Jesús. Mire, pastor, que ahora que usted dice eso, esto me trae a colación algo personal. Entonces, a mí me gusta decirlo para que la gente tenga testimonio. Al principio a mí habían cosas que me disgustaban así, que pues que yo no las tenía como muy en cuenta y me disgustaban, pero ¿saben qué? Eso me detenía a mí. Claro. No detenía a nadie más. Claro. A mí era la que me detenía. Claro. Y aún ahora poquito, esos estados de ánimo y todas esas cosas, ¿a quién detenían? A mí. Claro. A nadie me entiende lo que usted dice. Entonces, detengo la obra en mi vida. Pero, entonces, hermana, es porque usted, o sea, cuando se habla de detener el campamento, es porque usted, ¿sí? Usted también va a ser alguien grande en el Señor. El Señor le ha hablado muchas cosas a usted, ¿sí o no? Sí, Señor. El Señor le ha hablado muchas cosas y grandes. O sea que usted va a manejar gente, ¿sí? El Señor le va a colocar a cargo gente, ¿sí? Entonces usted es un campamento. Cada persona somos un campamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los llamamientos son grandes. ¿Sí? De cada uno de nosotros. La obra que nosotros tenemos que hacer es grande. ¿Sí? Si nosotros vemos al apóstol Pablo cómo correteaba la iglesia, cómo la perseguía y todo eso, no cayó y estuvo ciego 3 días y estuvo un tiempo. Eso es lo que, o sea, estaban en contra, pero el Señor los llama a él. ¿Y quién era ese que estaba correteando la iglesia? Y miren lo que el llamamiento tan grande que el Señor le hace. Entonces nosotros nos vemos muchas veces, por obra del maligno, nos vemos insignificantes, pero no sabemos quiénes somos realmente. Y entonces estamos deteniendo nuestro propio campamento, nuestro propio llamado, nuestro ministerio. Estamos deteniendo todo por esas circunstancias. Así es, entonces no caminamos en lo que el Señor quiere para avivar, como decía Pablo a Timoteo, ese fuego que hay en nosotros y mantener un altar encendido para que Él empiece a mostrarnos, a revelarnos, a enseñarnos y a edificarnos a través de su palabra. Lo importante que también es, porque el mismo apóstol Pablo le está diciendo ahí va el fuego del don, y es de su llamamiento. Dice, el apóstol Pablo le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, amén, así es. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todas esas cosas de lo que el Señor nos habla de su servicio y de cómo debemos de presentarnos. Amén. Bueno, amados, de verdad que el Señor hace como quiere, y cuando se le da libertad al Espíritu Santo, Él hace de la mejor manera. Y de verdad que ha sido un tiempo muy bueno, y gracias, pastor, por la colaboración, pero esperamos pues que esta palabra sea edificación para sus vidas.
antes vamos a darle gracias al Padre. Padre, gracias, amado Jesús, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Señor, tú hiciste como quisiste, Señor. Fue una enseñanza nueva para mi vida. No venía con nada de esto, Padre, pero tú, Señor, haces las cosas, Señor, y me has enseñado hoy otras cosas más, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, por tu palabra, Señor, por esa medicina nueva, Señor, que trae, Señor, ese refrigerio, Señor, para los huesos, Señor, esa sanidad para los enfermos a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Gracias, Espíritu Santo, por este mover, porque nada de esto estaba, como decimos nosotros, en la agenda, pero tú tenías tu propio tema para este día, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, Espíritu Santo, por la ayuda, la colaboración. A través de ti hemos podido hacer este tema en este día. Gracias, Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te bendecimos y te alabamos. Sean bendecidos, hermanos, y que esta palabra sea de provecho para sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.